El conflicto interno en Colombia tiene una antigüedad de más de medio siglo y de una manera directa e indirecta ha afectado a una gran mayoría de pobladores del territorio colombiano. Este conflicto se ha dado principalmente en las regiones rurales del país, dejando a miles de afectados, muertos, desplazados y reclutando a los niños en contra de su voluntad, sembrando temor y tristeza en los territorios abandonados. En sus inicios, la desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. En un conflicto armado, prolongado como el colombiano, donde a pesar de diversos esfuerzos persiste la impunidad, sobrevivir y resistir ha significado el desarrollo de un arduo esfuerzo para hacer oír las voces silenciadas en la guerra, según el capítulo 5 del libro Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia. El informe Basta ya del Centro de Memoria Histórica, publicado en el 2013, señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000 y el de secuestrados de 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra, el 38,4% fue responsabilidad de los paramilitares.
el 16,8% de la guerrilla y el 10,1% de la fuerza pública, según el Centro de Memoria Histórica 2013. En la misma línea, el Anuario de Procesos de Paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92%. Un 37% de los secuestros fueron atribuidos a las FARC-EP y un 30% al ELN. El anuario reporta que, según el Upsale Conflict Date Program, se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate. Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia. La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas y otros representan un papel crucial en las demandas ciudadanas desde 1998, año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz. Aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y al gobierno. En cuanto al número de personas desplazadas, el informe Basta Ya reporta 4,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012. En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights, este proceso fue lento por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continuaban creciendo, cometiendo atrocidades y manteniendo extensos vínculos con los miembros de la Fuerza de Seguridad Pública y los grupos políticos locales. Pero bueno, fuera de tanta palabrería, supongo que ustedes se preguntarán, ¿qué se siente crecer en medio de la guerra? ¿Qué se siente vivir tu infancia, que debería ser feliz, con el temor tuyo y a tus padres de que en cualquier momento o pueden bombardear tu casa o la guerrilla y los grupos armados se tomarán tu municipio e incluso pueden matarte? Por eso, para acercarlos un poquito a esta experiencia, vamos a escuchar el testimonio de Michelle Mora, una joven colombiana que creció en un municipio de los que han sido más golpeados por la guerra en el territorio colombiano. Desde que tengo memoria, los grupos al margen de la ley han estado presentes en mi vida. De pequeña, no era raro escuchar hablar a mis papás sobre estos temas, además de sentir el mismo temor que a ellos los invadía. Recuerdo que en mis años de escuela era muy común quedar en medio del fuego cruzado, ya que mi escuela quedaba al borde del río y esto servía como trinchera para las guerrillas al otro lado y la fuerza pública de este lado del pueblo. Siempre he vivido en la Macarena Meta, aquel pueblo conocido por Caño Cristales, el río de los 7 colores, o como otros le dicen, la séptima maravilla del mundo. En este lugar, este pequeño territorio, con pocos habitantes, pero con muy buen corazón, ha sido golpeado fuertemente por la guerrilla, exactamente. Recuerdo un particular sonido, el cual es las esquirlas cayendo en el techo de mi casa, ya que mi casa está ubicada al frente del CAI de policía y desde siempre ha sido un lugar específico para que las guerrillas lo ataquen. Así que era muy normal acostarnos en eso de las 9, 10 de la noche y a las 3, 4 de la mañana escuchar una fuerte explosión, escuchar las esquirlas caer y pues vivir con el constante miedo de que un día podría desaparecer tu casa, estarías herido o pues
en el peor de los casos, muerto. Las consecuencias de crecer en medio de la guerra son muchas. Por ejemplo, a pesar de que ya no vivo allá, hace 3 años no vivo allá, solo voy de vacaciones, las consecuencias quedan porque a pesar de estar tan lejos, a pesar de estar en una ciudad y pues no estar expuesta a ese tipo de cosas, por ejemplo, estoy en mi casa y cuando se va, un ejemplo, la energía y queda todo en total oscuridad, automáticamente recuerdo esos momentos de ansiedad y de temor de cuando en el pueblo, cuando yo estoy en el pueblo y en el pueblo se va la energía, es porque algo va a pasar. Generalmente las guerrillas, bueno, las FARC, las que operan allá, quitan la energía y en el momento que hacen eso, automáticamente sucede una granada, bueno, una explosión. Entonces son secuelas que siempre están y son muy difíciles de, pues, que desaparezcan. Mi pueblo es hermoso, sin duda alguna es algo de lo que me siento muy orgullosa. Su gente, su carisma, la naturaleza que lo rodea, todo es maravilloso, pero como siempre pasa en la vida, hay algo malo y pues lo malo es ese entorno de conflicto que lo rodea, que a pesar de los procesos de paz y todas ese tipo de cosas, el conflicto sigue, que ya no lo visibilizan tanto, claro, es verdad, pero el conflicto sigue, las disidencias de las FARC siguen, las extorsiones siguen, por lo menos este pueblo ha sido muy golpeado por el tema de las extorsiones y el secuestro. Allá todos los comerciantes deben pagar vacunas y si no pagan vacunas pues ya sabemos lo que pasa. Así pasa con el ganado, todo el sector económico también se ve muy golpeado por esto. A pesar de todas estas experiencias no tan buenas, pues soy una enamorada de mi pueblo y orgullosa. Cada vez que puedo lo visito, pero pues el temor de que pase algo siempre está. El temor de que algo le pase a mi familia que vive tan cerca, pues de estos grupos guerrilleros siempre me acompaña. Entonces, el conflicto armado ha afectado demasiado a muchas personas. En lo personal, he sufrido bastante, tengo muchas secuelas, pero pues todo se trata de superar las cosas. Michelle, muy fuerte tu historia, la verdad, y de todo corazón lamento que a tan temprana edad hayas tenido que vivir cosas tan duras. Pero ahora quiero relacionar un poco tu historia, tu testimonio, con nuestra carrera y todo lo que estamos viendo de los medios de comunicación. Te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Tú crees que la radio ha sido una herramienta útil dentro del marco del conflicto armado? ¿De qué manera la han usado dentro de tu municipio? Y respondiendo a la pregunta de Paula, en mi pueblo el medio de comunicación que predomina es la radio, pues ya que es un pueblo muy apartado de la capital del llano, entonces es muy común enviar razones, como se dice coloquialmente, por radio. Recuerdo que muchas veces cuando se presentaban atentados en el casco urbano o en veredas cercanas, las personas debían ir a la radio del pueblo a enviar sus mensajes, a enviar las razones que no eran tan buenas a los familiares del campo, de las fincas, de las veredas. Entonces, los medios de comunicación importantes, claro que sí, lo son. Pero pues en pueblos tan apartados, así en territorios tan lejanos, lo que más vemos son las radios. La radio allá se convirtió en una herramienta fundamental para la comunicación de las personas del pueblo con las personas del campo.
Así como nos dice Michelle sobre la radio y los medios de comunicación, como hay cosas malas, también hay buenas. En la época comprendida entre 1947 y 1994, en nuestro territorio colombiano apareció una luz de esperanza en medio de la oscuridad del conflicto. Llegó la radio sustatensa. Ella llegó a cambiar significativamente el sistema educativo y se convirtió en una herramienta para la comunicación de los territorios golpeados por la guerra. La radio sutatensa inicia impulsada desde un transmisor de construcción casero, inventado y puesto a funcionar por el sacerdote recién ordenado José Joaquín Salcedo Guarín, dando así origen a las escuelas radiofónicas. Este programa fue dirigido a mejorar las condiciones de vida del campesino, en aspectos tales como salud, conocimientos básicos en el alfabeto y los números, trabajo rural, espiritualidad y los valores para una comunicación asertiva. El surgimiento de la radio sutatensa ocurre en medio de acontecimientos históricos para el país desde el punto de vista político, social, económico y religioso. El contexto histórico de este momento en el que surgió la radio sutatensa era de un país violento en el que todos estaban contra todos. Por eso la educación se mostró a los campesinos como una herramienta para salir de la pobreza sin necesidad de empuñar un arma. Durante los 47 años de actividad, lo que hizo la radio sutatensa fue utilizar la radiodifusión, el periodismo y diferentes metodologías de comunicación interpersonal y grupal para favorecer el conocimiento del alfabeto, del cálculo matemático básico, de las nociones necesarias para el fortalecimiento de la salud individual y familiar y la prevención de enfermedades, del aprendizaje de diferentes técnicas de producción agropecuarias orientadas al mejoramiento de la economía campesina y por último del desarrollo de valores, prácticas y comportamientos cívicos y religiosos aplicables en la organización familiar y comunitaria. Entre 1947 y 1968 fue su etapa de crecimiento y expansión, que contó con el apoyo decidido de los párrocos rurales y de las autoridades civiles en el ámbito nacional, departamental y local. Y entre los años 1968 y 1994 logró promover la educación fundamental integral en la totalidad del territorio nacional mediante la instalación de emisoras ubicadas en Sutatensa, Boyacá, Belencito, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Antioquia, Cali, Valle, Barranquilla, Atlántico y Magangué, Bolívar. La editorial Andes, como empresa avanzada en las artes gráficas, se unió a esta nueva estrategia educativa con la producción de los materiales educativos, los cuales incluían el semanario El Campesino, las cartillas, los libros y demás impresos, a lo que se sumó una organización pedagógica y de difusión cultural por medio de la operación de institutos para dirigentes y líderes. Toda esta tarea la realizó la ACPO, que se podría decir que es la misma sutatensa y que es la Fundación Acción Cultural Popular, pero no solo ella, sino que también en coordinación con múltiples agencias del Estado y de la sociedad civil, como lo fueron la Caja Agraria, el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, la Acción Comunal, la Federación Nacional Cafetera y el Ministerio de Educación. El objetivo de esta educación dirigida a los adultos campesinos, además del desarrollo de las competencias personales de aprendizaje, está orientado a la puesta en práctica de comportamientos sociales que promovieran la transformación de las condiciones de vida y a obtener el bienestar personal, familiar y social. Esos conocimientos se complementaban por campañas permanentes de mejoramiento de la nutrición y de la vivienda, de conservación del suelo y defensa de los recursos naturales, de incremento de la productividad de la economía campesina mediante mejoras y prácticas agropecuarias y el desarrollo de actitudes de trabajo en equipo y el favorecimiento de la recreación mediante el deporte. Se suma la participación cívica a través de la creación de grupos de acción comunitaria y cooperativa. La idea de todo esto era poder mejorar la calidad de vida de los campesinos. No fue solo utilizar la radio para la educación, sino complementado con una serie de mecanismos o elementos de apoyo educativo, entre los cuales el más sobresaliente fue la actividad de los miles de auxiliares inmediatos. Ayudaron a los campesinos a aprender por medio de seguimiento de las orientaciones que recibían del profesor que hablaba por la radio. El uso combinado de medios de comunicación, como lo fueron la radio, el periódico, los impresos, los discos y las grabaciones, reforzados por la comunicación interpersonal, las correspondencias y los auxiliares inmediatos, y por eventos grupales como las escuelas radiofónicas, los cursos de extensión, las reuniones de auxiliares y los institutos de formación y acción de líderes de extensión, se logró influir en la vida de más de 4 millones de campesinos colombianos. Y si entramos a hablar de lo que son cifras, los servicios que la ACPO prestó durante los 47 años de funcionamiento se resumen en los siguientes datos.
Se distribuyeron 6.453.937 cartillas de educación fundamental integral en 955 municipios del país. El periódico El Campesino editó 1.635 números consecutivos para un total de 75.749.539 ejemplares. Se respondieron 1.229.552 cartas provenientes de los alumnos y oyentes de las emisoras y de los lectores del periódico. Se formaron 20.039 alumnos en el primer curso de los institutos para dirigentes campesinos, de los cuales 3.521 realizaron el segundo curso de formación para líderes. Se ejecutaron 4.365 cursos de extensión en 687 municipios del país. Las emisoras de la cadena Radio Sutatensa transmitieron programas durante un total de 1.489.935 horas. Se repartieron 690.000 discos del sistema Disco Estudio en conjunto con 170.000 cartillas, las cuales hicieron llegar a 687 localidades del país. La Radio Sutatensa recibió apoyo tanto nacional como internacional. Recibió apoyo para las becas completas de educación y manutención que se otorgaron a 20.000 jóvenes campesinos que se formaron en los institutos campesinos. Con la creación de la Radio Sutatensa y toda la acogida que tuvo dentro del país con tantos campesinos que se sumaron a este nuevo método de educación, podemos ver cómo dentro del mismo marco del conflicto armado, los colombianos buscaron estrategias para salir de este y ver que la única estrategia no era la guerra. Así se llevó a cabo la primera revolución educativa de nuestro país.